Buenos días. La obra que he elegido presentaros no es impresionista como tal, pero el autor que la realizó fue una figura crucial para el movimiento impresionista. Os he querido mostrar justo este retrato porque en él aparecen referencias más modernas, precursoras del impresionismo, y que desafiaron las convenciones artísticas de la época, mostrando un enfoque más audaz y vanguardista en su representación de la realidad. Aunque Manet nunca se unió oficialmente al grupo de los impresionistas, sí influyó notablemente en ellos y compartió muchos de sus ideales artísticos. Pero como toda la vida, para llegar al impresionismo, tuvieron que darse varios factores sociales y culturales que contribuyeron a que los artistas del siglo XIX rompieran con el estilo tradicional que se exhibía en los salones para decantarse por este nuevo estilo. Factores como la búsqueda de libertad y expresión personal, la influencia de la fotografía, la revolución industrial y los avances tecnológicos, o, por último, el interés en la observación directa de la naturaleza. ¿Pero dónde nos encontramos exactamente en la Francia de 1868? París está en un proceso de industrialización y cambio social, pero también está muy marcado por la desigualdad, la opresión política y las tensiones sociales. Por otro lado, también era un centro cultural vibrante y dinámico donde la música, las artes visuales, la literatura y el teatro florecían y contribuían a la rica vida cultural de la época. París era también el hogar de numerosos salones literarios y culturales, donde escritores, artistas, músicos y pensadores se reunían para discutir ideas, compartir sus obras y establecer conexiones sociales y profesionales. Estos salones eran lugares importantes para el intercambio cultural y la difusión de nuevas tendencias artísticas y literarias. Edouard Manet era un hombre de mundo parisino, gran amigo de poetas, muy extrovertido en sociedad, un poco dandy, alegre, amante de las mujeres y con mucha labia. Tenía un lado infantil un poco golfo. Toda su vida acudió a pasar un rato por las tardes a los elegantes cafés de principios de la década de los 60, donde se reunía con escritores y artistas que hoy llamaríamos vanguardistas, agrupados como los impresionistas. Cabe decir que a lo largo de su vida fue considerado por el público del salón y la prensa en general como un destructor y un pintamonas provocador, pero fue uno de los artistas mejor formados de su generación. ¿Pero cómo era su obra? En el caso específico de Edouard Manet, su obra se sitúa en una encrucijada entre la tradición y la innovación. Si bien se inspiraba en los maestros clásicos en términos de composición y técnica, también desafiaba las normas establecidas y experimentaba con la representación de la vida moderna y las figuras contemporáneas. ¿Pero por qué influyó de esa manera tan incisiva el siglo de oro español en los artistas franceses? ¿Y qué relación tenían los impresionistas con los grandes clásicos del siglo de oro español? Manet y los impresionistas tenían una relación dual con los clásicos. Por un lado, los admiraban y respetaban por su uso del color, la luz y la composición, y por otro, buscaban desafiar las convenciones establecidas y explorar nuevas formas de representar la realidad. Por otro lado, la exposición itinerante de obras del siglo de oro español en París atrajo la atención de intelectuales y artistas en Francia. Pero fijémonos ahora en el retrato. Émile Zola fue un escritor francés que nació a mediados del siglo XIX y que es conocido principalmente por su papel como líder del movimiento literario naturalista en Francia. Su relación con Manet es de amistad. Manet admiraba su manera de escribir y Zola reconoce el talento del pintor, llegando a defenderle de las críticas recibidas cuando expuso en 1863 la Olimpia. Respecto al cuadro, todos los objetos que están representados fueron puestos por el artista y por él mismo retratado, y tienen una fuerte carga simbólica. Manet pretendía realizar un auténtico retrato exterior, pero también un retrato psicológico del retratado. ¿Y qué objetos representan al escritor? El gran tintero, el escritorio desbordado de libros, la pluma usada y el abrecartas hablan directamente de la profesión de Zola, pero dentro de tanto papel desordenado podéis ver el folleto de color azul, donde aparecen los nombres de ambos a modo de firma y como sellos de amistad. ¿Qué otros objetos aparecen? Una estampa japonesa, y que no es la única referencia al arte oriental que tanto les gustaba tanto a Manet como a Zola. También aparece un biombo dorado a la espalda. Al fondo se encuentra la estampa de la Olimpia de 1863, que Zola había también defendido, y que hace alusión muy explícita a la Venus desnuda o a la Maja desnuda de Goya, un agua fuerte, tal vez de Goya, de los borrachos de Velázquez. Zola sostiene el último número de una prestigiosa revista sobre arte, en la que aparece el título de Paul Lefort, que era historiador y crítico.
Ese artículo hace referencia a los aguafuerte de Goya y por eso se piensa que la estampa que hay arriba de los borrachos sea un aguafuerte de Goya que copiaba las obras de Velázquez. Esta disposición de las estampas y los libros en la mesa tiene un precedente, el coleccionista de estampas de Degas, que Manet había visto el año anterior en el salón. En resumen, la influencia de Manet en los impresionistas fue fundamental, profunda y duradera para el desarrollo y la consolidación de este movimiento artístico, y aunque no se consideraba a sí mismo un impresionista, jugó un papel crucial en la transición hacia el impresionismo. Su enfoque innovador en cuanto a la representación de la luz, el color y la técnica pictórica sentó las bases para lo que luego sería característico de este estilo. Influyó a artistas como Monet, Renoir o Degas. Esas influencias fueron recíprocas. Y para concluir, me gustaría mostraros la última obra que realizó Manet, desafiando las convenciones establecidas en el arte de su época, buscando capturar la espontaneidad y la vida cotidiana. Nos vemos en la próxima.